Ahí vamos. Bueno, arrancamos con el último día de este encuentro virtual de álgebra homológica. Es un placer presentar a Francisco Cordon, alias Pancho. Francisco hizo su licenciatura en matemática en la UBA, hizo la tesis de licenciatura en el Balseiro, bajo la dirección de Sergio Grillo. Defendió su tesis de doctorado en la UBA también, bajo la dirección de Mariano Suárez Álvarez, y actualmente está en Clermont-Ferrand, trabajando, haciendo un postdoc con Thierry Lambre. Bueno, todo tuyo, Francisco. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias por dejarme, por darme la oportunidad de hablar acá. Como otros ya dijeron antes, celebro que este congreso virtual exista, y en particular celebro que haya tenido lugar y que haya salido bien el taller de ayer sobre desigualdades de género. Así que, bueno, eso, los agradecimientos preliminares, así que si quieren arrancamos. Entonces, mi plan es hablar de arreglos de trenzas y cohomología de Hochschild. Lo primero es arreglos de trenzas y, más en general, de arreglos de hiperplanos. Bueno, fijado un cuerpo K de característica 0, para nosotros, pero no es necesariamente así, un arreglo de hiperplanos es lo que uno se imagina que tiene que ser. Es simplemente un conjunto finito de hiperplanos en un espacio vectorial, que vamos a llamar B, y que va a tener dimensión finita. El arreglo es central cuando cada hiperplano contiene el 0, y nosotros cuando digamos arreglos nos vamos a referir directamente a arreglos centrales. Si no, se puede arreglar, pero seguimos con esta. Para nosotros los arreglos son todos centrales. Bien. Entonces empezamos con algunos ejemplos. El primer ejemplo que me interesa es el arreglo de rectas en el plano. Como decíamos que eran centrales, todas tienen que pasar por el 0, así que si uno se lo imagina es como un asterisco, ¿no? Posiblemente con muchas rectas. Y segundo ejemplo, el ejemplo que da nombre a la charla, que es el arreglo de trenzas. Bueno, el arreglo de trenzas, hay uno para cada natural mayor que 2, me parece. Y, ok, es un arreglo en K a la n natural, que tiene hiperplanos, dados por las ecuaciones xy igual a xj, para cada elección de ij. Es un arreglo importante en la teoría por razones históricas y porque muchas veces las cosas que se pudieron probar para los arreglos de trenzas después se pudieron probar en situaciones más generales, pero bueno, uno empieza por los arreglos de trenzas, ve qué pasa y después sigue. Y una situación un poco más general es, bastante más general, es en la que uno tiene un grupo de reflexiones G que actúa sobre Kn, y uno puede mirar el arreglo de los hiperplanos que quedan fijos por las reflexiones de G. Eso da un arreglo de hiperplanos, porque sí, digamos. Y el caso particular, si uno toma G, el grupo de permutaciones, y hace actuar de manera que IJ permuta las variables IJ, entonces uno obtiene que el arreglo que le corresponde a ese grupo es precisamente el arreglo de trenzas. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora, lo primero, si quiere, concepto del que voy a hablar es el de la libertad de un arreglo de hiperplanos. Eso nos permite dividir los arreglos de hiperplanos en dos clases bien grandes, que son los arreglos libres y los que no son libres. Es como una primera diferenciación bien gruesa. Entonces, para eso fijamos un poco de notación. Llamamos al arreglo A, una A así caligráfica, y notemos sus hiperplanos H1 hasta HL, o sea que L es el número de hiperplanos. Llamamos S al álgebra de coordenadas del espacio vectorial V, que es escala n, y lo identificamos o lo pensamos como polinomios en n variables. Bueno, entonces, si elegimos para cada hiperplano una función lineal con núcleo S hiperplano, entonces pensamos que esas funciones son elementos de S, multiplicamos a todas y obtenemos el polinomio que define al arreglo. ¿Okay? En general uno puede dar el arreglo simplemente diciendo el espacio vectorial y el polinomio que define el arreglo. Bien.
Entonces, con estas definiciones en mano, podemos hablar de la álgebra de derivaciones del arreglo, que em, eso es el álgebra, son las derivaciones de S que preservan las formas lineales que definen los hiperplanos. Una manera geométrica de pensarlo es que son los campos vectoriales polinomiales en S que son tangentes a los hiperplanos. Entonces, las derivaciones del arreglo, bueno, son una subálgebra de Lie de las derivaciones de S, así que son una álgebra de Lie, y además son un sub-S módulo de las derivaciones de S. Así que tiene sentido que las derivaciones del arreglo sean un S módulo libre. Bueno, en ese caso decimos que el arreglo es libre. ¿Ok? Hay algunas propiedades de los arreglos hiperplanos que dependen solamente del látiz de intersecciones de los hiperplanos del arreglo. Esas propiedades se dice que dependen solamente de la combinatoria del arreglo, ahora vamos a ver algunos. No se sabe bien de qué depende la libertad de un arreglo. Es una propiedad que si bien permite dividir de manera gruesa entre algunos arreglos y otros, no se sabe muy bien si se puede expresar en términos de otros. Algunos ejemplos. Primero, los arreglos de rectas, de trenzas y de reflexiones que mencioné recién, son todos arreglos libres. Y como un ejemplo que parece un poco como elegido a propósito, el arreglo en K3 definido por la ecuación x y z, x más y más z igual a 0. Bueno, ese arreglo no es libre, tiene dimensión proyectiva 1, y más aún, cualquier arreglo de la pinta x y z a x más bi más z, con coeficientes escalares a, b y c, es libre solamente cuando a por b por c es 0. Eso lo que nos dice es que la mayoría de los arreglos, si quieren, no son libres. Así que, si bien muchos ejemplos interesantes son libres, la mayoría no lo son, así que es como un equilibrio interesante para mí. Bueno, entonces... Perdón, una pregunta. Si tenés un arreglo, ¿podés hacerlo libre agregándole más hiperplanos? No, en general no. No, perdón, a mí me parece que no, me parece que al contrario le tendrías que sacar eventualmente. No sé, pero bueno. Ok, gracias. No sé qué opinas, Pancho. No, o sea, sacándole hiperplanos en algún momento vas a llegar a la libertad, pero agregándole en principio no, pero pues, no sé si tengo una respuesta así del procedimiento para hacerlo libre. Bueno, continúo con un resultado clásico que simplemente intenta más o menos contar de qué la van esta teoría. Hay una álgebra que es el álgebra de Orlik-Solomon, definida por Orlik-Solomon en 1980, que es una álgebra que se construye a partir del látiz de intersecciones del arreglo. En general uno puede construir a partir de un látiz geométrico, pero que tiene la propiedad, o sea, tiene la característica que depende solamente del látiz de intersecciones. O sea, es un objeto combinatorio. Y hay un teorema que ellos prueban a la vez que definen este álgebra en el mismo paper, es que en el caso en que el cuerpo sea de los complejos, y que entonces, bueno, el espacio vectorial sea la n, uno puede considerar la cohomología del complemento del arreglo, y bueno, resulta que la cohomología del complemento del arreglo es isomorfa a la álgebra de Orlik-Solomon, que no definí, pero que definieron ellos más arriba, y que tiene la particularidad entonces de que la cohomología del complemento depende solamente de la combinatoria del arreglo. ¿Okay? No como la libertad, por ejemplo. Uno tiene bases bien explícitas del álgebra de Orlik-Solomon, y uno sabe además cómo multiplicar los elementos de la base. Uno puede realmente tomar elementos del álgebra de Orlik-Solomon y hacer algo. Así que uno, por ejemplo, conoce las dimensiones en cada grado homológico, y en particular, pese a que la cohomología, pese a que el complemento tiene dimensión real 2n, la cohomología tiene dimensión 0 en cada grado mayor que n. ¿Okay?
Bueno, un ejemplo de esta situación es en realidad una de las motivaciones de Oleg Solomon. O sea, primero vino Arnold y calculó esto, y después el tiempo pasó, hubo trabajos de Briscoe, y eventualmente llegamos al teorema que aparece al principio de la pantalla. El resultado de Arnold es que hay un isomorfismo entre la cohomología del complemento del arreglo de trenzas y el álgebra, el cociente del álgebra exterior en variables, una por cada hiperplano de arreglo, por ciertas relaciones que tienen que ver con que los hiperplanos estén o no en posición general. Bueno, como les decía, uno puede ver las dimensiones de la cohomología. Por ejemplo, en el arreglo del B3, que tiene 3 planos, las dimensiones son 1, 3 y 2. En el arreglo B4 hay ahora 6 planos, y las dimensiones son 1, 6, 11 y 6. Con 0 en todos los demás grados, ¿no? O sea, el primero es el 0, después el 1, después el segundo grado, y todos los demás grados son 0. Y los numeritos que aparecen acá, 1, 3, 2, 1, 6, 11, 6, son los números de Stirling. O sea que, nada, aparecen cosas combinatorias de interés. Bueno, entonces ahora una pequeña pausa y hablo de álgebras de Lie-Reinhardt, no porque necesite, o sea, no porque se trate sobre eso la charla, sino porque las necesito para decir cosas que quiero decir. Entonces, ¿qué es un álgebra de Lie-Reinhardt? Bueno, consta de un álgebra conmutativa y un álgebra de Lie que se llaman S y L. S actúa sobre L, o sea que L es un S módulo, y además L actúa sobre S, o sea que S es un L módulo de Lie. Y estas dos acciones cumplen dos relaciones de compatibilidad. La primera habla sobre cómo es que S actúa sobre L, y la segunda se trata sobre cómo es que L actúa sobre un producto, un elemento de S por uno de L, y actúa como una derivación. Los ejemplos que tengo acá son, bueno, el primer ejemplo medio extremo, si uno toma que la álgebra conmutativa hacia el cuerpo de base, L es simplemente una álgebra de Lie. Después está el ejemplo que dio lugar a toda la teoría, si uno tiene una variedad y toma como álgebra conmutativa la de funciones de la variedad y como álgebra de Lie campos vectoriales. Entonces, bueno, eso te da un par de Lie-Reinhardt. Y si uno tiene una álgebra de Lie, que lo noto acá por grado sobre M, uno puede tomar el álgebra de Lie de secciones y obtener de nuevo un par de Lie-Reinhardt. O sea, hay unas, medio que los algebroides de Lie y las álgebras de Lie-Reinhardt son un poco hermanos en la versión geometría algebra. Y en nuestro caso en particular, arreglos de hiperplanos, podemos tomar S, el álgebra de coordenadas del espacio vectorial, y L, el álgebra de Lie, derivaciones del arreglo, y eso funciona. Ok. Brevemente paso sobre una construcción que se hace con un par de Lie-Reinhardt, que es aquella del álgebra envolvente. El álgebra envolvente de un par es una álgebra asociativa que es la menor álgebra asociativa que contiene a S y al álgebra envolvente del álgebra L, ¿no? O sea, por ejemplo, si S es K, esta álgebra envolvente es el álgebra envolvente del álgebra L. Después, en un ejemplo interesante de mi gusto, si uno toma como S álgebra de polinomios en una variable y L toda la álgebra de Lie derivaciones de S, entonces eso es un par de Lie-Reinhardt, y el álgebra envolvente termina siendo simplemente la primera álgebra de Weyl A1. ¿Okay? Y bueno, volviendo al caso inspirador, digamos, cuando uno toma una variedad de M, el álgebra envolvente del par de C infinito y campos vectoriales es el álgebra de operadores diferenciales de M. Esto, por decir la referencia, es de Huffman. Sí. Bien. Entonces, bueno, si las álgebras envolventes de pares de Lie-Reinhardt en esos casos nos dieron álgebras asociativas interesantes, ¿qué podemos decir de la álgebra envolvente corresponde al par de arreglos hiperplanos?
bueno, ese álgebra la vamos a llamar el álgebra diff-A, que es el álgebra de pruebas diferenciales tangentes a A. ¿Ok? Gracias a la teoría que se tiene para álgebras envolventes de pares de Lie-Reinhardt, uno tiene un teorema de PW a mano, entonces si A es un arreglo libre, uno tiene una base de L como ese módulo, y bueno, el conjunto dado por, o sea, palabras ordenadas bueno, no sé cómo sinceramente decirlo en castellano, pero ese conjunto que está ahí es una base de U como ese módulo. Bien. Hay tres materializaciones del álgebra diff-A. Una es como el álgebra envolvente, el par de Lie-Reinhardt de un arreglo de hiperplanos. Otra es como la subálgebra de los endomorfismos de S generada por S y las derivaciones de A. S, uno puede ver como dentro de los endomorfismos de S multiplicando, las derivaciones de A están dentro de las derivaciones de S, así que están dentro de los endomorfismos de S, lineales. Una tercera manera es ver que es dar a diff A como el álgebra de pruebas diferenciales en S que preservan la ideal Q de S y todas sus potencias. Esas tres versiones coinciden cuando el arreglo es libre, y cuando el arreglo no es libre, bueno, no necesariamente, y habría que ver cuál merece el nombre más que las otras. Estas coincidencias fueron probadas por Calderón Moreno en el 98, en caso de los complejos, y por Mariano Suárez Álvarez hace un par de años. Una de ellas y la otra medio que se deduce de la primera. Bien, entonces brevemente hay una teoría de cohomología para los álgebras de Lie-Reinhardt. Si uno tiene un par SL, uno dice que un S y un L módulo M, o sea, un espacio vectorial M, que es a la vez un S y un L módulo, es un módulo de Lie-Reinhardt si respeta las condiciones de compatibilidad. Y en ese caso, resulta que en ese caso no, y resulta que los módulos de Lie-Reinhardt son precisamente los módulos sobre la álgebra asociativa U. Bueno, entonces ahí Reinhardt define la cohomología de Reinhardt a valores en un módulo M como X de S a valores en M sobre U. Y una observación que hace el mismo Reinhardt es que cuando L es proyectivo sobre S, uno puede calcular la cohomología a través de un complejo bien amigable, que es el de formas alternadas en L lineales en S a valores en M, con los diferenciales de G-Eilenberg. Entonces, en el caso conocido, en que M es una variedad, uno puede tomar que el módulo sea el del mismo S, y el complejo que uno obtiene para calcular la cohomología es el complejo de formas diferenciales de de Rham, y entonces la cohomología de Lie-Reinhardt es la cohomología de de Rham. En el caso en que uno tiene un arreglo de hiperplanos sobre C libre, entonces, o libre o incluso tame, que es algo un poco más laxo, hay un resultado de Wiens y Jasvinsky que nos dice que la cohomología de Lie-Reinhardt resulta ser la cohomología de un complejo conocido, cuya cohomología es la cohomología del complemento, que a su vez es el álgebra de Alex-Solomon. Bien. Entonces, eso sobre la cohomología de Lie-Reinhardt. En la misma nota, hablo de la cohomología de Hochschild, que nos es bastante más familiar. Bueno, aquí hay otra álgebra envolvente, que se llama AE y le llama envolvente, pero no tengo otra palabra. Bueno, uno parte con una álgebra asociativa A, construye el álgebra que es el álgebra tensor sobre el cuerpo o el álgebra opuesto, de manera que los módulos a izquierda sobre AE sean los bimódulos sobre A, y a continuación define la cohomología de Hochschild de A valores en un bimódulo M como X de AM sobre AE. Y bueno, en el caso en que el módulo M es A, notamos simplemente HH de A. Entonces, lo que tiene, o una cosa que tiene notable la cohomología de Hochschild es que no es solamente una colección de espacios vectoriales, no es solamente una colección de espacios vectoriales, sino que
además, tiene estructuras multiplicativas, el producto CAP, el producto de Gerstenhaber, que son estructuras bastante más... O sea, la comunidad de Hochschild es un invariante rico, tiene muchas cosas. Y para calcularlo uno tiene que calcular el espacio vectorial grabado y los dos productos. No lo calculo completamente. Un par de ejemplos que me van a servir después probablemente. Primero, que la cohomología de Hochschild de la álgebra de Weyl, que nombramos antes, es K en grado 0 y 0 en el resto. Segundo, que la cohomología de Hochschild de diff de M es la cohomología de RAM de la variedad de partida. Entonces, bueno, tomamos cohomología de Hochschild, álgebras envolventes de pares de Lie-Reinhardt, nos podemos preguntar qué hay con la cohomología de Hochschild de diff A, para arreglos libres al menos, son los arreglos que queremos mirar. Y bueno, ahora vienen las respuestas. Digamos. Por ahora fue todo plantear el problema e intentar contar un poco de las cosas históricas, y ahora las respuestas que tengo por el momento. La primera situación, esto es de hace un par de años, arreglos centrales de rectas. Uno supone que tiene un arreglo de L rectas en el plano, pensando que K es R, y si es en C, bueno, en realidad, no sé cómo decía el plano. Pero bueno, uno va a escribir el polinomio que define el arreglo como XF, haciendo una elección de coordenadas, y suponer que el arreglo tiene al menos 5 rectas, o sea que L es mayor o igual que 5. ¿Está bien? En este caso, el álgebra diff A es isomorfa a este cociente, el álgebra libre en 4 variables, 2 espaciales y 2 que son las derivaciones. Y esto es simplemente para mostrar que uno tiene una realización bien concreta del álgebra diff A, que tal vez puede parecer un poco etérea en un principio. Y en este caso, en el que tenemos 5 rectas, lo que hicimos con Mariano hace un par de años fue, con Mariano Suárez Álvarez hace un par de años, fue calcular la cohomología de Hochschild en tanto espacio vectorial graduado, junto con el producto CAP y el corchete de Gerstenhaber de manera completamente explícita, partiendo de una resolución de A como bimódulo sobre sí mismo, aplicando el funtor Ohm, calculando cohomologías y después recurriendo a las definiciones y al algoritmo de comparación, y calculamos, o sea, bien a mano toda la cohomología de Hochschild. O sea, una restricción que parece un poco rara es por qué L tiene que ser al menos 5, pero bueno. Les cuento algunas cosas que se desprenden del resultado. Primero que las dimensiones, 1, L, 2L menos 1 y L. Ahora vuelvo un segundo sobre esto. Otra cosa, gracias a tener la cuenta del producto CAP, es que la subálgebra de la cohomología de Hochschild de diff A, donde hace el arreglo de trenzas de al menos 5 rectas, el arreglo central de rectas de al menos 5 rectas, es isomorfa a subálgebra de H diff A generada por H. Ahí hay el segundo bullet debería ser un 1. ¿Okay? O sea, el H1 genera un álgebra que tiene dimensiones 1, L y L menos 1. ¿Okay? Y ese álgebra es precisamente el álgebra de Ollik-Solomon. Entonces, ¿qué es lo que nos da la cohomología de Hochschild de diff A? Bueno, nos da el álgebra de Ollik-Solomon más un pedacito más, aparecen cosas nuevas en H2, H3, pero lo que aparece de nuevo en H2 es isomorfo a lo que aparece en H3. ¿Está bien? Así que, nada, lo que tiene de bueno este resultado para mí es que, además de que aparece un objeto conocido, que es el Ollik-Solomon, es que aparecen cosas nuevas que es interesante entender. Bien. Entonces, les decía antes que para L mayor o igual que 5 la cuenta funcionaba, pero para L no más, o sea, para L igual a 0, 1, 2, no importa, porque es un caso medio borde que no vale la pena, pero para L igual a 3, por ejemplo, la cuenta no salía. Entonces ahí es cuando con Thierry Lambre dimos con una asociación espectral que nos ayudó. Entonces, el teorema este se enmarca en un contexto un poco más general. Uno tiene un par de Lie-Reinhardt, SL, en donde L es ese proyectivo. Entonces, bueno, dado un U bimódulo M, que podría ser U, hay una asociación espectral que converge a la cohomología de Hochschild de U a valores en M,
Y que en la segunda página tiene la cohomología de Lie-Reinhardt a valores en la cohomología de Hochschild-DS a valores en M. Me traba lenguas, pero después vamos a volver, porque lo vamos a usar de manera concreta. Y en particular el segundo, o sea, estoy señalando con el dedo. En particular, la cohomología de Hochschild-DS a valores en M tiene que ser un módulo para que el enunciado anterior tenga sentido siquiera, y bueno, el segundo resultado que aparece ahí es que tenemos una descripción bien concreta de la estructura de un módulo de la cohomología de Hochschild-DS a valores en M, o sea que uno lo puede calcular. Bien. Como aplicación, podemos calcular la cohomología del arreglo que no nos salía. Acá tengo un ejemplo de un arreglo central de 3 rectas, definido por xy y menos x. La segunda página de la solución espectral, que aparece ahí, hay 2 numeritos 1 que están en rojo, que no aparecerían si L fuera mayor o igual que 5, con lo cual había cierta cosa de especial en que L fuera mayor o igual que 5, que se ve en la segunda página de la solución espectral. Bueno, y de alguna manera vimos que esta solución degeneraba, y obtuvimos el resultado de las dimensiones de la cohomología de Hochschild, no solamente para L mayor que 5, sino para los otros casos. Pero, por supuesto, nos falta el producto CAP y el producto del concepto de Westerhaber, no es que calculamos la cohomología de Hochschild, calculamos un poco, lo que se pudo. Bien, entonces, si uno podía quedarse acá, voy a pasar a los arreglos de trenzas. ¿Qué podemos decir? Bueno, primero podemos reciclar algunas cosas que ya teníamos, ¿ok? Recordemos que el arreglo de trenzas Bn es el arreglo en Kn definido por el producto de xj menos xy para cada par ij. O sea, con hiperplanos xj igual a xy. Pues en particular, si uno toma n igual a 3, tiene el arreglo en K3 de ecuación z menos i, z menos x, y menos x igual a 0. Y si uno cambia coordenadas rápidamente, puede escribirlo como el arreglo de ecuación xy y menos x igual a 0 en K3. Pero bueno, ahí como que falta una variable, ¿no? Porque eso es un arreglo en K2. Entonces, eso se puede decir, si siguen los arreglos, que el arreglo B3 es el producto del arreglo A2, estoy llamando A2 al arreglo con 3 rectas en K2. O sea, B3 es el producto de A2 junto con el arreglo vacío en K. ¿Ok? Entonces, gracias a esta observación, uno puede uno puede ver que la álgebra diff de B3 resulta ser isomorfa al producto tensorial del diff de A2 por el álgebra prediferenciales de un arreglo vacío que no es más que la primera álgebra de Weyl. Y entonces uno puede tomar cohomología de Hochschild y utilizando que la cohomología del álgebra de Weyl, como les decía antes, era K en grado 0 y 0 en el resto, uno puede recuperar la cohomología de Hochschild de diff de B3, al menos con espacio vectorial graduado, en todos los grados. ¿Okay? Y eso sería algo que nos gustaría tener para todo n, pero al menos para n igual a 3 funciona. Bien. Ahora, para todo n, ¿qué podemos hacer? Bueno, algo hicimos. Entonces, consideramos el álgebra, o sea, el álgebra que queremos estudiar es diff de Bn, ¿no? Que es el álgebra envolvente del álgebra de Lie-Reinhardt con álgebra conmutativa S, polinomios n variables, y L las derivaciones de Bn. Entonces sabemos que el arreglo es libre, así que, tiene que haber bases para L. Hay una base muy conocida de L como ese módulo, que es la dada por las derivaciones delta menos 1 o delta n menos 2, definidas por esta matriz que está acá, esto se llama la matriz de Saito, relativa a deltas, a las expresiones estas. En cada columna, o sea, la primera columna es la evaluación de las deltas en x1, la segunda columna en x2, y la última columna es la evaluación en xn. Y estas derivaciones son muy cómodas porque son como muy simétricas, pero son invariantes por la acción del grupo simétrico, pero no son tan buenas para calcular cohomología, como que resulta que hay otra base, dada por estas derivaciones, luego está definido por su matriz de Saito,
o sea, por la matriz donde aparecen las evaluaciones de los alfas en las variables. Y esta matriz, o sea, las derivaciones definidas por esta matriz, como la matriz es triangular, son mucho más amigables para calcular cohomología. Donde calcular cohomología me refiero a calcularlo de manera bien concreta, ahora les cuento un poco más. Pero no basta con que esta matriz sea triangular para que las cuentas salgan, hace falta algunas condiciones más sutiles, como que tal fila divida la anterior, y qué sé yo. Entonces, bueno. Queríamos calcular la cohomología de Hochschild de U, donde U es el gran envolvente de SL para Lie-Reinhardt, y todo esto es el par de Lie-Reinhardt asociado a el arreglo de trenzas BN. ¿Okay? Entonces, queremos calcular HH de U. Para eso, tengo una notación espectral, que en su segunda página tiene la cohomología de Hochschild, la cohomología de Lie-Reinhardt a valores de la cohomología de Hochschild. O sea que lo primero para calcular, la cuenta empieza calculando HQ de SU, que es la cohomología de Hochschild de S, valores en U. Bueno, S era la álgebra de polinomios, así que puedo tomar la resolución de Koszul, que digamos, es amigable, y bueno, aplicar OM a valores en U y hacer un par de identificaciones usuales, y finalmente tengo que calcular la cohomología de este complejo en internadas sobre W, el espacio vectorial generado por los símbolos x1 y xn, con diferenciales bien concretos, y de Koszul. Y lo primero que podemos ver es que en grado 0, HS de U es S, eso depende de la triangularidad de la matriz. Después, hay algo que puedo decir ya para el H1. Esta es una cuenta que, bueno, la verdad fue larguísimo hacer, pero el punto es que uno tiene en U, recuerdan que U tenía una base de PW. Bueno, esa base de PW nos da lugar a una filtración en U dada por el orden de operadores diferenciales. Y esa filtración en U se va como transmitiendo al complejo del cual se calcula la cohomología y finalmente la cohomología. Entonces resulta que H1 de SU en particular es un espacio vectorial filtrado. Ok. Entonces él tiene un graduado asociado, y lo que vemos es que la capa K del graduado asociado, o el grado K del graduado asociado, es isomorfo a la capa 0 de la filtración, con un isomorfismo que se da de una manera bien concreta entre los XJ sombrero, que son las funciones de W en U que envían la variable XJ a 1 y todas las demás variables a 0. Y bueno, nada, el punto es que uno puede obtener una descripción bien concreta de la késima grado del grado asociado de la filtración. Entonces, para resumir un poco esto último que acabo de decir, encontramos entonces que hay un isomorfismo de S módulos entre H0 SU y S, y por otro lado, H1 SU y bueno, este producto tensorial, a la derecha hay un K de alfa n-2, eso lo que va a hacer es recordarnos el grado polinomial que tienen los elementos, y del lado izquierdo del tensor lo que se ve es el F, es la capa 0 de la capa 0 de la filtración sobre H1 de SU. Los isomorfismos son isomorfismos entonces de S módulos, y además hay una graduación, una graduación polinomial en la que las variables x y tienen todas grado 1, eso va dando una graduación a todo el mundo, y estos isomorfismos son isomorfismos de S módulos graduados. Bien, entonces este resultado, si bien la verdad fue como medio difícil, o sea, medio requirió hacer muchas cuentas, pero una vez que uno llega ahí no hay nada muy prolijo para mostrar. Bueno, pero hay un par de consecuencias que se pueden extraer a partir de la asociación espectral. Entonces, primero, gracias a la asociación espectral, para calcular el H0 de U, nos basta con calcular el H0 de Lie-Reinhardt a valores en el H0 de SU. Pero entonces, gracias a nuestros cálculos de la carilla anterior, sobre la cohomología de SU, lo que tenemos es que nos basta con calcular la intersección de estos núcleos de las acciones de las derivaciones de S que forma una base, en este caso las derivaciones delta en vez de las alfa, y es una cuenta más o menos rápida que nos da K. O sea que
El centro de U es K. Y por otro lado, independientemente de la degeneración o no de la sección espectral, uno siempre puede decir algo del HH1 de U. En este caso va a ser el H1 de Lee Reinhardt a valores en S, sumado al H0 de Lee Reinhardt a valores en H1 de SU. El segundo sumando tiene metido adentro la cuenta de la carilla anterior. Entonces, gracias a la cuenta de la carilla anterior y a lo enormemente explícito de nuestra descripción de la acción de U sobre la cohomología de Hochschild de S a valores en U, es que uno puede ver que en realidad este H0 de Lee Reinhardt a valores en H1 de SU, que es una intersección de las secciones, eso es 0. ¿Sí? Y como consecuencia, uno, bueno, puede emparellar un poco las cosas y finalmente mostrar que el H, bueno, lo que decía antes, que el centro de diff-BN es K, y que el HH1 de diff-BN, si uno lo mira como el álgebra de Lie de derivaciones exteriores de diff-BN, es una álgebra abeliana de dimensión n tomados de A2, que está generada por las clases de las derivaciones, una por cada hiperplano, que hacen la derivada logarítmica, digamos, en relativa a cada hiperplano. ¿Okay? O sea que uno tiene calculado el H0 y el H1 lo tiene también como álgebra de Lie. Esa es la restricción del corchete de Gerstenhaber. Bueno, entonces tengo unos cuantos comentarios al respecto de todo esto. Lo primero, hay una subálgebra de las derivaciones de Bn para cada n mayor o igual que 3, generada por las derivaciones delta menos 1, delta 0 y delta 1. Esa subálgebra es isomorfa a SL2K. Bueno, entonces la teoría de representaciones de SL2K se conoce bastante. ¿Qué podemos decir de la descomposición de HQ de SU como SL2K módulo, para K igual a 1, por ejemplo? Otra pregunta, en la misma onda, ¿no? Llamemos, o sea, fíjense que antes teníamos las derivaciones delta menos 1, delta 0, delta 1, y así seguían hasta delta n menos 2, donde n era el n del arreglo. Bueno, pero uno puede definir deltas para, o sea, sin truncar superiormente, ¿no? Uno puede definir delta j de esta manera, estas deltas las tiene definido para j mayor o igual que menos 1. Uno hace el corchete entre estas j dentro de las derivaciones de Bn y obtiene un resultado que muestra que hay una copia de la subálgebra de la álgebra de bit generada por derivaciones dada por derivaciones con grado mayor o igual que menos 1 adentro de Bn. No sé si me explico. Adentro de Bn ahí está no la álgebra de bit, sino la parte de la álgebra de bit de derivaciones con índice mayor que menos 1. Llamando W a esa subálgebra de bit, la pregunta es, ¿esta cohomología era conocida como W módulo? Y si sí, ¿cómo se descompone, digamos? ¿Okay? Un par de comentarios más. Buena parte de los cálculos hechos para Bn, especialmente H, la cohomología de Hochschild de S valores en U, se pueden hacer para un montón de arreglos de reflexiones. Los arreglos de reflexiones están clasificados gracias a la clasificación, o sea, una sobre C, gracias a la clasificación de Sheparitov de grupos de reflexiones. Y bueno, hay un montón, y hay algunas familias infinitas para las cuales los cálculos que hicimos tienen que funcionar. ¿Tienen que funcionar? No, funcionan aparentemente. Bien, otro comentario es que el arreglo, en el caso del arreglo central de al menos 5 rectas, a partir de la información con el HH1 habíamos podido calcular el grupo de automorfismos de diff A. ¿Podemos hacer lo mismo con el grupo de automorfismos de diff BN, acaso? Porque el resultado es muy parecido. Después, otro comentario más. ¿Se acuerdan que con diff de B3 finalmente descompusimos B3 como el producto de un arreglo por un arreglo vacío? Bueno, uno puede hacer lo mismo con B4 y escribirlo como el producto de un arreglo por un arreglo vacío. El arreglo este es el arreglo que aparece como X y Z, y menos X, Z menos X, Z menos Y.
Y uno puede disponerse a calcular la segunda página de la solución espectral a mano completamente. Esto fue el principio del confinamiento. Y ahí aparece casi todo calculado, salvo hay hay dos parámetros D y N2, que no importa mucho qué son, pero una vez que uno los despeja, tiene la segunda página de la solución espectral. Y el punto es que, bueno, mirando las líneas punteadas rojas, uno puede deducir las dimensiones de la cohomología de Hawking en grado 0, 1 y 2. Pero como uno no sabe si la solución espectral degenera en un principio, las flechas azules podrían no ser triviales, y entonces de la segunda página de la solución espectral a la cohomología podría haber una gran diferencia. Entonces, siempre está la pregunta de si la solución espectral degenera, nos podría dar más información, bajo qué condiciones degenera, y el otro tema es estudiar con más en detalle la multiplicatividad de la solución espectral para poder enriquecer estas descripciones. Bueno, yo tengo acá 40 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pancho. Muy linda la charla. ¿Alguna pregunta? Yo tengo nada más solo, digamos, si hicieron algún pequeño ensayo con algo no libre, lo más simple que se pueda. Lo que habíamos hecho en su momento fue calcular la dimensión proyectiva del arreglo, perdón, del arreglo este que está acá, y vimos que daba 1, digamos. Pero el proceso de pasar de libres a no libres, al revés, ¿no? De pasar de no libres a libres, sinceramente nunca lo miré. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, te agradecemos de nuevo, Francisco, por esta charla y nos encontramos en 14 minutos.